Yo tenía muchas resistencias de hablar de comunidad porque yo quiero partir más bien de un enfoque ciudadano. Creo que es importante que comencemos a reconocernos y a reconocer a todas las personas como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la respuesta del Estado frente a las demandas ciudadanas de esta población en específico tiene que estar en general enmarcado en la afirmación de un Estado laico, como dice ahí, en el que se valora y respeta por igual todas las creencias y manifestaciones religiosas, y por encima de estas creencias y manifestaciones religiosas está el reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas sin ninguna distinción. Un tercer elemento que creo que es importante y que tiene relación con lo que ha mencionado el doctor Salvatierra es que justamente las políticas públicas deben tener un enfoque ciudadano y de resultados, ¿no? De resultados de políticas públicas que además estén basadas en evidencias que aseguren eficacia y sostenibilidad. Creo que las políticas públicas basadas en evidencias provienen también de la experiencia médica, y esto es algo que ha aportado mucho a la generación, sobre todo de reformas como la del presupuesto por resultados, ¿no? Que es una reforma que se está implementando a nivel del sector público y que tiene que ver con la modernización del Estado y que tiene que ser parte de la respuesta del Estado peruano frente a las demandas ciudadanas y por supuesto también frente a las demandas de la población LGTB. Y finalmente, la presencia de enfoques transversales muy importantes como el enfoque de género, enfoque de interculturalidad y derechos humanos. Entonces, voy a tratar de enmarcar en este contexto lo que voy a señalar rápidamente. ¿Qué necesita el Estado para responder a las demandas de la comunidad LGBT? En primer lugar, conocer, porque no las conocen. Varias de las cosas que ha expuesto el doctor Salvatierra dan cuenta justamente de la falta de conocimiento, y estamos hablando solo del sector salud. Y hay todo un universo que es necesario conocer y reconocer para poder brindar servicios, porque el Estado responde a las necesidades de la población a través de la prestación de bienes y servicios, ¿no? Entonces, el acceso a servicios de calidad es un derecho ciudadano. Entonces, una de las cuestiones por las que yo me peleé en mi ministerio para estar acá, porque me decían, pero eso corresponde al sector salud, nosotros que no tenemos mucho que decir, y yo decía, sí, porque un indicador de ciudadanía es el acceso a servicios. Y si bien es cierto, ahorita nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no me gusta el nombre de poblaciones vulnerables, pero cuando yo llegué ya estaba puesto, ¿no? Es justamente brindar servicios, ¿no? Entonces, y estos servicios obviamente tienen que estar, si tienen un enfoque ciudadano, tienen que partir justamente del conocimiento de las características y las necesidades de la población que va a ser atendida. El Estado no conoce, no hay diagnósticos nacionales, hay conocimientos parciales, específicos. No sabemos cómo se vive la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, la bisexualidad en la Amazonía, en la costa, en la sierra, cómo lo viven las personas pobres, cómo lo vive la clase media, cómo lo vive específicamente una mujer, un varón, ¿no? Entonces ahí nos falta muchísimo como Estado. Y obviamente el doctor Salvatierra señalaba que también la sociedad debía responder, y ahí sí tenemos que articularnos a la sociedad y especialmente a la sociedad civil, ¿no? A los activistas y a las instituciones que están desarrollando investigaciones para que nos aporten, y ahí el Estado tiene una tarea que es justamente ser permeable a esta información y a este conocimiento. El otro elemento que necesita el Estado es reconocer la ciudadanía, ¿no? Bien se decía anteriormente que el tema de la identidad es clave. Mientras no se reconozca la identidad, difícilmente se va a poder comenzar a dotar de otros derechos y de servicios pertinentes a las necesidades. La identidad es clave para el ejercicio de los derechos. Hay avances puntuales, hay personas individuales que muestran su DNI. Hace poco vi en la televisión a una trans feliz de la vida porque ella tenía su DNI, pero es básicamente una conquista individual. Tenemos que pasar de las conquistas individuales a las políticas públicas
así como hay políticas públicas para dotar de DNI a la mayoría de la población rural, tendría que existir una política pública orientada a dotar de identidad de género a aquellas personas que requieran hacer precisiones en su identidad para que respondan justamente a una identidad de género que no la han tenido asignada originalmente. También es necesario que se diseñen y ejecuten políticas públicas para el ejercicio de los derechos de las ciudadanas LGBT a nivel de educación, salud, interior, defensa, justicia, trabajo en general, a nivel de todos los sectores. En educación, ya se dijo anteriormente, la educación sexual tiene que incorporar la diversidad sexual, ¿no? Y no simplemente hablar de, o sea, la diversidad no es lo diferente a la heterosexualidad. La heterosexualidad es parte de la diversidad. Siempre estamos hablando de que todos los que no son heterosexuales son diferentes. Los heterosexuales también somos diferentes de los otros. Todos somos diferentes, ¿no? En salud ya se abundó. En interior, que tiene que ver con justamente todas estas políticas de persecución de personas que tienen una identidad de género o una orientación sexual determinada, defensa, justicia, trabajo, etc. Y también lo que señalaba anteriormente, permeabilidad frente a la participación ciudadana, a la producción de conocimiento, al diseño de políticas y vigilancia de las mismas, ¿no? O sea, el Estado tiene que ser permeable a la participación ciudadana justamente para poder conocer, diseñar y vigilar políticas orientadas a las necesidades, demandas y a las agendas de la población LGBT. ¿Qué necesita la comunidad LGBT? Obviamente el reconocimiento de su ciudadanía y la ampliación del ejercicio de sus derechos, que está absolutamente recortado, ¿no? Entonces aquí hay una tarea que tiene que ver obviamente con las demandas de la sociedad civil frente al Estado, que está básicamente concentrada en las organizaciones activistas, pero que obviamente el Estado tiene que responder a eso, y como vamos a ver más adelante, yo tengo que reconocer que falta mucho todavía. Hay un tema que es bien de largo plazo y que es bien difícil, pero que a mí no me gusta sacarlo de la agenda, y es la constitucionalización del derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. O sea, esto no lo vamos a lograr probablemente en este quinquenio, pero no hay que sacarlo de la agenda, porque creo que es una necesidad que hay que colocar en la agenda, y creo que la constitucionalización del derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género debe estar expresamente colocado en nuestra Carta Magna. También es necesaria la penalización de la discriminación homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. Nosotros en el Ministerio de la Mujer estuvimos conectados vía Skype, escuchando toda la sesión y asistiendo a nuestra viceministra, que tenía que ir a contestar un montón de preguntas y un informe que se había hecho cuando ella no era viceministra, pero como Estado peruano nos toca, quienes estamos hoy tenemos que dar la cara por lo hecho por nosotros, y por lo hecho y no hecho, ¿no?, por los que estuvieron ahí. Prácticas autoritarias, prácticas que contribuyen a la desigualdad de género, modelos de comportamiento machistas, adultocentristas, estereotipos que subvaloran determinados integrantes de la familia, ¿no? En donde tradicionalmente el que sale bien parado es el adulto o la adulta y el varón, ¿no? Entonces es importante porque es en la familia, ¿no? Y no creo que sea solamente un tema de familia, pero creo que es clave y no se aborda, que las políticas públicas desde la familia contribuyan a generar cambios que tienen que ver justamente con prácticas discriminatorias, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a comenzar a trabajar como ministerio desde una coordinación entre la Dirección General de la Mujer y la Dirección General de Familia y Comunidad, por modelos de familia y modelos de crianza, porque es importante que justamente estos modelos comiencen a cambiar la valoración de las personas, a cambiar las relaciones de género que se van construyendo y que se van afirmando en las familias, y que desde ahí son transportadas
a otros espacios de la comunidad. Enfrentar el bullying homofóbico en la escuela, algo ya lo mencionó en la exposición anterior. Trabajar con educación es clave. La vez pasada estuve también hace unas semanas en una presentación sobre un video que se hizo sobre bullying homofóbico en la escuela, donde nos invitaron a un conjunto de funcionarios públicos, y después esto se iba a presentar a nivel del Ministerio de Educación y me contaban que fue terrible las resistencias a abordar el tema. Entonces, educación es un sector estratégico también para las políticas públicas que requieren además luchar contra la discriminación y la homofobia. Servicios de salud especializados para adolescentes que incluyan adolescentes LGBT. Hemos escuchado mucho sobre la necesidad de servicios públicos de salud para salud sexual de adolescentes, pero no se habla también de que de cómo se vive, ¿no?, la homosexualidad, el lesbianismo desde la infancia. Nos hemos olvidado. Ya cuando somos ciudadanos y ciudadanas que adquirimos conciencia de nuestra identidad, de nuestra orientación sexual y de nuestra identidad de género, y comenzamos a ser activistas, ¿no?, comenzamos a trabajar agendas, pero nos hemos olvidado, como ciudadanas, como ciudadanos, seamos LGTB o no, nos hemos olvidado, y el Estado obviamente menos. O sea, el Estado tiene una miopía absoluta y no ve las necesidades y el sufrimiento que tienen estas niñas y niños desde la casa, que lo llevan a la escuela, y luego lo siguen viviendo en la universidad, en los centros de trabajo, en la comunidad. Y fíjense que estoy pensando ahorita desde lo urbano, ¿no? O sea, soy consciente que estoy pensando desde lo urbano. ¿Cómo se vive esto en la Amazonía? ¿Cómo se vive esto en el Ande? ¿Cómo se vive esto cuando además la persona tiene discapacidad? ¿Cómo se vive desde la infancia? Somos seres sexuados desde la infancia, desde que nacemos, y por lo tanto nuestra orientación sexual se va definiendo también desde ese momento de nuestra vida. En el Plan Nacional de Igualdad de Género, el PLANIG, que va a tener una vigencia 2012-2017, hemos intentado, y yo particularmente decidí no censurar, dije que me censuren arriba, pero obviamente mi plan máximo, ¿no?, se ha visto un poquito recortado. Pero sin embargo, hemos logrado, por ejemplo, en el Objetivo Estratégico 2, que tiene que ver con fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género, en el resultado 2.1 nos planteamos erradicación de estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las diferencias de género. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que vamos a medir y que vamos a impulsar son campañas para la erradicación de prácticas discriminatorias basadas en la diferencia de género, orientación sexual e identidad sexual. Y les cuento que en el resto del plan me han mochado identidad sexual, pero aquí se olvidaron, o yo me olvidé de borrarlo, pero ya quedó así. En lo demás no hay identidad sexual, pero sí hay orientación sexual, ¿ya? Es más, debió decir identidad de género, pero bueno, si me piden que lo corrija, lo cambio a identidad de género, pero ya no lo quiero tocar más porque ese pobre PLANIG ha sido más manoseado, no se imaginan. El resultado 2.3 habla justamente de la emisión de mensajes no sexistas, ¿no?, para mejorar el tratamiento informativo y la imagen de la diversidad de las mujeres en los medios de comunicación. Obviamente la versión original hablaba de lesbianas, ¿ya? Pero también como me censuraron el término, entonces, a ver, obviamente, para mí, para el equipo con el que yo trabajo en la Dirección General de la Mujer, en la diversidad de las mujeres están incluidas las lesbianas, de repente para otros no, pero bueno, ahí estamos, o sea, nuestra estrategia es abrir así un pedacito y colarnos como podamos, ¿no? Entonces, porcentaje de medios de comunicación de mayor difusión a nivel nacional emiten mensajes no sexistas, mejorando el tratamiento informativo y la imagen de la diversidad de las mujeres. En el Objetivo Estratégico 4, que tiene que ver con mejorar la salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, ahí tenemos un resultado que establecimientos de salud implementan protocolos de atención con enfoque de género e interculturalidad y respeto de la orientación sexual. Decía, e identidad de género, pero como ya les dije, eso fue sacado, pero está quedando la orientación sexual.
Ahí hay una meta. Al 2017 el 30% de establecimientos de salud han implementado los protocolos de atención de salud que integren enfoque de género, interculturalidad y respeto a la orientación sexual. Estos resultados han sido validados con los sectores. Entonces, cuando los sectores nos han devuelto nuestra primera versión, nos han devuelto, aquí quítale este porcentaje, no lo pongas al 2016, ponlo al 2017, no le pongas el 100%, ponle el 50%. Entonces, para que pueda ser aprobado por todos los sectores, también ha sido parte de una negociación. Entonces, si miramos los planes de igualdad de oportunidades anteriores, donde no había absolutamente nada, creo que podemos sentirnos más o menos satisfechas porque hay algunas inclusiones importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, al 2017, en el resultado 4.9, servicios de salud aseguran medicinas gratuitas a personas afectadas por infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida sin discriminación de ningún tipo. Yo había puesto orientación sexual, identidad de género, pero me dijeron que ponga de ningún tipo, ya bueno, lo cambiamos, pero fíjense, salud ha validado y al 2017 ya el 100% de personas que viven con VIH y con SIDA reciben medicinas gratuitas y apoyo psicológico. Nosotros en el Ministerio no habíamos puesto apoyo psicológico y apoyo psicológico fue incluido por el Ministerio de Salud, lo cual nos pareció excelente y por supuesto que lo incluimos a la velocidad del rayo. El objetivo estratégico 6, erradicar la violencia de género en sus diferentes expresiones. Ahí hemos colocado los crímenes de odio. Disminuir los crímenes en razón de la orientación sexual e identidad de género, decía al comienzo, pero quedó en orientación sexual de la víctima. Ahí vamos a medir el porcentaje de reducción de crímenes en razón de la orientación sexual de la víctima y el número de hombres y mujeres víctimas de crímenes en razón de su orientación sexual. Tenemos que generar una línea de base para muchos de los resultados del plan de igualdad de género. Vamos a trabajar con consultorías de ONU Mujeres y con una consultoría del BID justamente para poder generar líneas de base y obviamente en este trabajo pensamos convocar a las organizaciones de la sociedad civil. En la Dirección General de la Mujer, que es la dirección que está a mi cargo y que va a desaparecer porque con la nueva ley orgánica con la nueva ley de organización y funciones del Ministerio vamos a tener una dirección general de políticas de igualdad de género, una dirección general de transversalización del enfoque de género y una dirección general contra la violencia de género. Estas tareas probablemente van a quedar dentro de la Dirección General de Políticas de Igualdad de Género. Pero antes de que esto cambie, nosotros ya tenemos que culminar con la institucionalización de este grupo de trabajo. Hemos conversado, se nos acercó un grupo de activistas lesbianas e inmediatamente generamos una dinámica muy interesante y estamos avanzando en la constitución de un grupo de trabajo de organizaciones, colectivos y articulaciones de mujeres lesbianas, que si bien es cierto, está siendo en este momento representado por Mujeres de Lima. La idea es que luego comiencen a trabajar y convocar ya por cuenta de ellas también a organizaciones a nivel nacional y obviamente como la representación es media complicada a nivel nacional, ellas van a generar, y no el Ministerio, van a generar sus propios mecanismos de representación y articulación para que estén presentes. La finalidad de este grupo de trabajo, como dice ahí, es constituir un espacio de diálogo, coordinación y desarrollo de propuestas entre la Dirección General de la Mujer, y el Estado y las organizaciones de mujeres lesbianas para proponer lineamientos de políticas públicas y formulación de actividades competentes para visibilizar la problemática de las mujeres lesbianas y la defensa de sus derechos, promoviendo toda forma de discriminación. Lo que yo les he traído aquí es, nosotros hicimos una formulación un poco más corta, esta es la formulación alternativa que nos han propuesto ellas y que nos ha parecido que es más rica y que obviamente la estamos incorporando al documento. La próxima semana ya tenemos que aprobarlo en una reunión y deberíamos estar ya comenzando a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de trabajo? Reconocer a las mujeres lesbianas como población objetivo de las políticas públicas y servicios sin discriminación, promover propuestas de sensibilización orientadas a la sociedad en su conjunto para visibilizar y contribuir a combatir la situación de exclusión y discriminación de las mujeres lesbianas
y promover, proponer, impulsar normas y actividades en materia de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres lesbianas con prioridad en el espacio doméstico, público, educativo, salud, laboral y de participación política. Como ven, es una agenda bastante amplia, es una agenda que probablemente no se va a comenzar a desarrollar en todos, a nivel de todos los sectores, pero sí nos interesa generar algunos temas específicos para poder incorporarlos luego a través de la Comisión Multisectorial de Seguimiento del Plan Nacional de Igualdad de Género y comenzarles como ente rector en materia de igualdad de género y no discriminación a dejarles tarea a los otros sectores en aquellos temas que les correspondan. Muchas gracias.